Buenas noches. Y hay a todas luces una ofensiva radical en todo el país en realidad, o en parte importante del país. Los maestros, por ejemplo, de una facción radical del SUTEP, la facción vinculada a Huaynalaya, Pucallacta, etcétera, bloquean y atacan con mucha violencia en Puno, en Cusco, Abancay, Tacna, Lambayeque. Y por otro lado, en Cajamarca, pues como nos hemos enterado, particularmente en Bambamarca, la comisaría fue atacada por una turba, hubo una refriega, un combate prácticamente que ha durado alrededor de 5 horas y como resultado pues hubo un muerto, lamentablemente, uno más, desgraciadamente. Según se nos informa, solo había 38 policías en Bambamarca. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que se haya decretado estado de emergencia en una zona como Bambamarca si solo había 38 policías apostados ahí? Es decir, un mínimo de previsión debió haber trasladado a esa zona mayor personal, mayor cantidad de personal antes de adoptar una decisión de esa naturaleza. Bueno, pero al mismo tiempo, en Yauncán, que es un paraje aparentemente cercano a Bambamarca, 17 policías fueron llevados ahí en ayuda de los anteriores en un helicóptero. Pero aparentemente esta es una zona, digamos, en la que hay muchos ronderos radicales. Fueron rodeados por unas 300 personas y fueron ahí retenidos, como se dice de manera eufemista ahora, secuestrados en buena cuenta, aunque no intervenidos, pero según se nos acaba de informar, ya han sido liberados, entre comillas. Bueno, eso es una buena noticia en medio de todo. Lo que hay que decir es que quienes dirigen estas acciones, pues son los mismos grupos que las dirigen en Selendín, profesores del SUTEP radical, de Pucallacta, ronderos también, que en Bambamarca en particular, algunos de ellos son radicales, algunos están vinculados al narcotráfico, gentes vinculadas a Arana, aunque esto es sobre todo en Selendín, pero según hemos podido averiguar, hemos preguntado, pues no se ha capturado a ningún cabecilla, a ninguno de los que mueven, dirigen estas movilizaciones, estos ataques, estos actos de violencia. Por supuesto, ni siquiera a Saavedra, por ejemplo, el ex emerretista, que estaría no habido, ni, bueno, a los líderes radicales pues de estas 3 ciudades, a los que dirigen estos hechos. No los ubican. Aparentemente pues no habría estado bien planificado este estado de emergencia. Quien sí fue detenido fue Marco Arana por violar el estado de emergencia, participar en una manifestación, etcétera, algo que no se puede hacer en un estado de emergencia. Por lo menos hasta el momento no ha sido liberado. Hay quienes aseguran que Arana buscó ser detenido para victimizarse, provocó. Quizá, dicen estas personas, la policía pudo limitarse a dispersar a los manifestantes. Pero, en todo caso, en un estado de emergencia, pues las reglas son claras y conocidas por todos. Y nadie tiene corona para violar esas reglas, ¿no es cierto? La ley es igual para todos y, por lo tanto, si le correspondía, nadie discute la legalidad de la detención, ¿no es cierto? El asunto es que, por supuesto, el señor va a aprovechar para victimizarse. Bueno, se ha alentado con toda clase de manifestaciones estos hechos de violencia, ha habido expresiones que han ido calentando la plaza de alguna manera, sobre todo desde que el presidente Humala se dirigiera al país y a Cajamarca, anunciando en buena cuenta la reanudación de Conga. Tenemos una nota de Ricardo Tocuda sobre las expresiones que se han ido vertiendo por estos líderes radicales en los últimos días. Adelante. Los tuits de Gregorio Santos parecían casi una directiva que finalmente se confirmó. Los 33 días de paro indefinido contra el proyecto minero Conga conllevaron a este desenlace: 3 muertos, una veintena de heridos
y la declaratoria del estado de emergencia. Hay cerca de 20 heridos en la zona, lamentablemente también hay 3 muertos que lamentar, por supuesto, no queridos por el gobierno, y básicamente en función de esta manifestación que ha generado este problema, ¿no? Entre los heridos figuran policías y miembros de las Fuerzas Armadas, quienes en algunos casos registran impactos de bala. También han tenido su armamento y por eso tengo esta herida en mi cara, que han descuidado y tiraron un balazo. Sin embargo, los mensajes llenos de violencia e instando a una sublevación datan desde semanas atrás. Cuando el presidente no cumple su palabra, ¡lo sacan! Cuando el presidente no honra sus compromisos, ¡lo sacan! Incluso hoy, Marco Arana publicó en su Twitter que la única forma de evitar más enfrentamientos era parar los trabajos de Conga, demostrando una vez más su nula predisposición al diálogo para alcanzar una solución pacífica. A menos de 24 horas de estas terribles pérdidas, los radicales cajamarquinos continúan manifestándose violentamente y sus dirigentes no han dado señales de querer detener el derramamiento de sangre. Tan solo se han limitado a culpar al presidente Ollanta Humala y a su gabinete. En tanto, desde el Congreso de la República, diversos legisladores demandaron que los dirigentes de Cajamarca asuman su responsabilidad. Pero acá hay responsables de los muertos, acá hay un fiscal que fue vejado, ayer han incendiado la municipalidad, han incendiado todos los... ¿Quiénes son los responsables? Les repito, hemos visto tirando palos a los carros, rompiendo lunas. ¿Quiénes son los responsables? ¿El gobierno, el ejecutivo, el señor Ollanta, Valdés? ¡No me pegues! ¡No me pegues! Al cierre de este informe, el líder del movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana, estaba encarcelado junto a una veintena de manifestantes, mientras que en Bambamarca, la emisora clandestina El Tambo informó que al menos 20 policías estarían secuestrados. Bueno, no se ha mostrado el famoso tuit de Santos hablando de derramamiento de sangre y todo lo demás, que sería... En fin, se ha ido pues preparando este clima de ataque, de violencia. Y estos dirigentes radicales incluso pues fomentan el uso de armas. Hay armas de fuego que se están utilizando. Hay una situación de insurrección, en buena cuenta, que tiene que ser controlada. Ya se declaró el estado de emergencia, y este estado de emergencia tiene que afirmarse de una manera inteligente, prudente, pero con todos los medios necesarios para que sea eficaz y se pueda restablecer el orden y garantizar así los derechos de todos. No es posible que un pequeño grupo de ultras, de extremistas, pueda poner en jaque así incluso el desarrollo nacional en última instancia. Nosotros tenemos, en estos años hemos venido teniendo y seguimos teniendo en realidad la gran oportunidad de dar un gran salto histórico en nuestro desarrollo económico y social, crecer a tasas elevadas, pero eso requiere inversión, entre otras cosas minera, por supuesto. La minería puede ser una gran palanca para nuestro desarrollo, para convertirla en educación, en infraestructura, en reservorios, en agua. Pero claro, si lo que va a prevalecer son estas acciones prácticamente insurreccionales, entonces el país va a ir perdiendo cada vez más velocidad y vamos a retornar a las épocas de la pobreza extrema. Es lo que tenemos que evitar a toda costa. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Javier Velázquez Quesquén, congresista del APRA, y José Luis López, coordinador del diálogo minero, para hablar de esta situación. Vamos a estar luego con Agustín Acosta Maita, que es testigo del asesinato de un poblador en Selendín que se negó a la protesta minera o antiminera, y finalmente con el viceministro de Educación, Martín Vegas Torres. Ahí estas huelgas, estos paros y bloqueos de un sector del magisterio en el sur del país principalmente. Regresamos.